Hola, buenos días chicos, pues bienvenidos a una clase más. El día de hoy, en nuestra primera clase, vamos a ver el tema de roles sociales. Vamos a conocer el concepto y les voy a dar algunos ejemplos pues, para que quede un poquito más claro. Primero vamos a conocer qué es un rol. Bueno, pues se le denomina así a los distintos papeles sociales que puede desempeñar una persona dentro de una sociedad. Es decir, el rol de maestro, el rol de policía, de estudiante, de hijo, de madre, de niño, de anciano, etcétera. Una persona puede desempeñar distintos roles dentro de una sociedad. Cuanto más compleja es una sociedad o cuanto mayor sea la división de trabajo o de funciones, mayor será el conjunto de roles sociales. Esto quiere decir que entre más trabajo o más funciones tenga una persona, pues va a desempeñar muchos más roles dentro de una sociedad, pues a lo mejor además de ser hijo, además de ser esposo, además de ser papá, pues a lo mejor tiene que hacerse cargo de una empresa o es maestro o tiene que viajar para concretar un negocio. Entonces, entre más funciones tenga una persona, pues mayores roles sociales adquiere dentro de una sociedad. Por lo que podemos decir que una sociedad está en movimiento debido a las relaciones que mantienen las personas entre distintas posiciones y desempeñan roles sociales diferentes. Es decir, que la estructura de una sociedad se basa en las relaciones que se mantienen entre las diferentes personas y estas aprenden unas de otras ya que cada una desempeña un rol diferente. A lo mejor son dos maestros que posiblemente tengan el mismo rol, pero cada uno dentro de su núcleo, dentro del lugar en el que se desenvuelve, pues desempeña un rol diferente. Después tenemos que cada rol social implica una manera de comportarse y de actuar. Y tenemos un ejemplo. El juez de un tribunal debe seguir ciertas pautas de comportamiento específicas del rol que desempeña. A lo mejor tiene que ser serio, formal, pues es lo que la sociedad espera de él. Y al encontrarlo en otro ambiente podemos descubrir que a lo mejor es una persona divertida, bromista, es amigable, es platicador, etcétera, entre muchas otras cualidades que a lo mejor cuando se encuentra desempeñando su rol de juez, pues no las podemos notar. Y esto es ya que nadie imagina a un juez bromeando o burlándose de las respuestas incorrectas de los enjuiciados o los de la sala. Es decir, a lo mejor las características que les di al último de él, pues no es lo que se espera de su rol como juez y pues tampoco se vería bien, ya que sería un comportamiento incorrecto que violaría las reglas de su rol como juez en ese momento. Eso se refiere a que cada rol social implica una manera de comportarse o de actuar. O por ejemplo, a lo mejor no sé, poniendo el ejemplo de un maestro cuando pide la opinión de alguien en el salón de clase, pues se espera que a lo mejor el maestro enseñe bien en la clase, pues revise las tareas, los trabajos, las dudas, y pues se vería mal que a lo mejor no estuviera cumpliendo con ese rol que le es asignado y en lugar de eso, pues se burlara a lo mejor de lo que cada uno comenta o de las participaciones pues como que no estaría cumpliendo el rol que le es encomendado, de por decirlo de alguna manera. Después, luego podemos afirmar que todas las personas tienden a actuar en contextos sociales determinados de acuerdo a las pautas concretas de comportamiento propias del rol que desempeña. Es decir, que nosotros, aunque seamos la misma persona en nuestra casa y en la escuela, nos comportamos de distinta manera de acuerdo al rol que desempeñamos en cada uno de estos lugares. Porque aunque digamos que sí, la verdad es que no nos comportamos de la misma manera en nuestra casa, con nuestros amigos, en la escuela, con nuestros papás, con nuestros vecinos.
nuestra forma de comportamiento es diferente dependiendo al rol que estamos desempeñando en determinado lugar. Y es por eso que les puse aquí, persona deriva del latín que significa máscara. Se dice que nosotros en cada lugar en el que nos encontramos utilizamos una máscara diferente. No es que literalmente ocupemos una máscara, sino que nuestra forma de comportarnos o de actuar es diferente dependiendo del lugar y la persona en la que nos encontremos. Y pues esos también son roles. Después José Félix Tezanos, perdón, que es un sociólogo, estima que los roles están caracterizados básicamente por 5 rasgos. El primero es que los roles implican comportamientos socialmente establecidos, es decir, comportarnos como todos esperamos que lo hagamos, como todos esperan que lo hagamos. A lo mejor ya sabemos cuáles son los comportamientos que debe tener un hijo, una mamá, un papá, un maestro, un padre. Entonces esos son los roles que implican comportamientos socialmente establecidos. El segundo es que tienen su propia normativa que se expresa en el lenguaje usual como ser un buen padre o ser un buen profesor. El tercero es que los roles constituyen un círculo o múltiples círculos sociales que suponen un conjunto de relaciones concretas. Esto quiere decir que a lo mejor en un espacio conviven varias personas que tienen diferentes roles en común, cada uno en su vida o en su círculo social desempeñan un rol diferente, pero cuando llegan a un espacio, pues estos diferentes roles conviven. Por ejemplo, en la escuela conviven el rol del profesor, el del alumno, el del director, el del personal no docente, los padres de familia, entre otros. Y todos saben qué pueden y qué no pueden hacer y qué pueden esperar de los demás. Todos saben qué es a lo mejor cómo van a reaccionar los alumnos, cómo van a reaccionar los maestros, los padres de familia y cada uno de estas personas que conviven saben qué pueden hacer y qué no pueden hacer dentro de este espacio en el que todos se reúnen. La 4 es que los roles sociales definen campos de acción que se consideran legítimos. Por ejemplo, el policía puede hacer uso de la violencia, es decir, que a lo mejor no está bien visto que un policía ejerza violencia o que ejerza violencia cuando a lo mejor se presenta una situación, pero si en ese momento es necesaria, entonces no es visto como malo, sino como bueno y está respetando el rol que le es encomendado o que le es asignado. Después, la quinta es que los roles forman parte del sistema de autoridad más amplio que implica el cumplimiento de una serie de obligaciones para con uno mismo y para con los demás. Esto quiere decir, y les puse un ejemplo, por ejemplo, el rol del alumno implica el deber de acudir a clase, de estudiar, de cumplir con los trabajos, etcétera. Esto quiere decir que a nosotros obtener un rol o al adquirir un rol dentro de una sociedad, también adquirimos ciertas obligaciones a las cuales debemos de cumplir y por eso les puse el ejemplo del alumno. Nosotros a lo mejor en la casa somos hijos y tenemos ciertas obligaciones, o en la escuela adquirimos el rol de alumno y también tienen ciertas obligaciones que deben de cumplir porque van de acuerdo a lo que la sociedad establece o que la sociedad ya sabe que ese rol debe de cumplir. Después, y por último, menciona que un rol o todo individuo en cada día de su vida debe desempeñar simultáneamente varios roles, y esto conlleva muchas veces ciertas dosis de conflictividad y tensión entre los requisitos y características de los diferentes papeles que representamos.
Como les mencionaba al principio, debido a que la sociedad va cambiando, pues una persona tiene ciertos o diferentes roles en un solo día. Por ejemplo, una mamá pues desempeña el rol de esposa, el rol de madre, este, además de que tiene que hacer todos los quehaceres de la casa, pues si es una madre trabajadora, tiene que salir a trabajar y en su trabajo cumplir con los requisitos o con lo que se le está pidiendo, y si la mandan a otro lugar, pues también tiene que ir y cumplir con ese rol. Entonces, a lo mejor en el día o lo que provoca esto es que haya mucha tensión o estrés entre las personas por tener tantas cosas que hacer en el día. Es por eso que siempre es necesario que exista un equilibrio, que sepamos manejar las cosas y sobre todo como que haya esa homeostasis o ese equilibrio en el que la persona pueda tomarse a lo mejor un espacio para descansar y no se le acumule estrés que al final pues va a terminar en una enfermedad. Y bueno, como actividad deberán elaborar en la libreta un cuadro PNI de positivo, negativo, interesante sobre los roles sociales. Pueden retomar la información de este video o pueden retroalimentar su información buscando en internet. Recuerden que me lo deben mandar en la hora de la clase porque si no, después ya no se los voy a recibir. Y bueno, esto sería todo por esta clase. Nos vemos la siguiente.